chicos, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy, como es habitual, vamos a desarrollar nuestro curso de química correspondiente al tema número 4, que lleva por título el átomo, primera parte, y que concierne a las ideas filosóficas. Muy bien, entonces hagamos primero una revisión de qué es esto a lo que se llama ideas filosóficas. Para empezar, una idea es la conceptualización, es la representación mental de algo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, tengo una idea, ¿cómo se puede fabricar una silla? ¿No? Entonces hace mención a un conjunto de pasos que se tienen que hacer para elaborar una silla, ¿no? Es una representación mental que existe en nuestra cabecita, en nuestros cerebros, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿y cuál sería el otro concepto? Dice aquí filosóficas, ¿no? O sea, es algo relacionado con la filosofía. ¿Y qué será la filosofía, profesor? Bueno, de manera breve te puedo comentar que la filosofía es una actividad humana también, que es esencialmente una actividad problematizadora. Uno siempre anda preguntándose, los filósofos siempre se hacen preguntas y buscan las respuestas a sus preguntas, ¿no? La filosofía no es una ciencia, tampoco es un arte, ¿no? Aunque a veces hay que ser un poco artistas para responder a preguntas complicadas, ¿no? Pero la filosofía no es ciencia ni es un arte, ¿no? Simplemente es una actividad humana, obviamente es una actividad humana académica, ¿no? Que pertenece pues al pensamiento, al intelecto humano, ¿ya? Los seres humanos hemos desarrollado la filosofía desde tiempos muy antiguos, llámese desde el año 400 o 500 antes de Jesucristo hasta nuestros tiempos, ¿ya? Bueno, la filosofía tiene una historia bastante larga, como comprenderás, por lo menos 25 siglos, y pues más que nada lo que me interesa en esta clase es no tanto que aprendas qué es la filosofía, sino más bien tengas una idea de qué cosa hacen los filósofos, ¿no? Para que puedas poder hacer aterrizar estas ideas o estos conceptos que te estoy brindando. Muy bien. Entonces, por eso es que he colocado aquí en nuestra pizarra esta preguntita. Dice aquí, número 1, ¿qué es un filósofo y qué hace? Muy bien. A ver chicos, un filósofo ante todo es un especialista en cuestiones generales. O sea, sabe mucho, pero sobre cuestiones o preguntas que son muy, pero muy amplias. Ah, profesor, ya. Ahora te digo lo siguiente. Los filósofos estudian preguntas del tipo. O sea, ¿qué tipo de preguntas estudian los filósofos, no? Ya sabemos que son cuestiones o preguntas generales. A ver, por ejemplo, profesor, ellos estudian ¿qué será el ser? Y se hacen la pregunta, ¿qué es el ser? La manera de poder explicarte un poquito, el ser, chicos, es todo lo que existe. Y todo lo que existe es materia, no materia, es también energía oscura, materia oscura, y etc., ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Por las clases anteriores que hemos realizado, te darás cuenta que realmente lo que conocemos acerca de todo lo que existe es poco, ¿no? Porque hay energía oscura de la cual no sabemos su naturaleza, solo tenemos algunas hipótesis, tenemos algunas conjeturas y nada más. De igual manera hay materia que no podemos ver, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que existe, según el conocimiento actual, es materia, es energía, ¿correcto? Bien, entonces, a lo largo de los años, el ser humano ha tratado de responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser? El ser es todo lo que existe, y todo lo que existe es materia, energía, en sus diversos tipos y formas, ¿ok? Otra preguntita que se hacen los filósofos, ¿cómo es el devenir? El devenir es sinónimo de cambio. Todo lo que deviene es aquello que cambia, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos en un constante devenir, porque nacemos, estamos cambiando, pasamos por la niñez, cambiamos un poco más, nos volvemos adolescentes, un poquito más adultos, adultos mayores, y ya nos toca
la hora de despedirnos, ¿no es cierto? Entonces eso es un tipo de cambio, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso es el devenir es el cambio. Solo que existe, pues, muchos tipos de devenir en la naturaleza. Por ejemplo, ¿quién es el que causa el cambio? ¿O quién es el que, o de qué manera es que uno puede crecer, envejecer y morir? ¿No es cierto? Hay preguntas asociadas al cambio o al devenir, ¿no? Entonces, el devenir es una pregunta de la cual surgen otras preguntas más, ¿no? Entonces, a ver, pasemos a la siguiente pregunta. Dice así: ¿qué podemos conocer? También se preguntan los filósofos. ¿Qué es aquello que podemos conocer? Bueno, según los resultados, las investigaciones psicológicas que han llevado mucho tiempo, generaciones de personas han trabajado en esto, sabemos que lo que podemos conocer viene en dos tipos de paquetes, ¿no? Hay conceptos meramente abstractos por su naturaleza, y también podemos conocer entidades materiales, ¿no? Que podemos tocar, ver, gustar, etc. ¿No es cierto? Muy bien. Pero la pregunta no queda ahí, porque alguien se puede preguntar, bueno, si ya sé qué podemos conocer, naturalmente se preguntarán, ¿y cómo es que ocurre el proceso del conocimiento? ¿Cómo es que un niño aprende química? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué procesos químicos se llevan a cabo en su cabeza? ¿Cuál es el entorno favorable para que un niño aprenda química? ¿Cuál será su alimentación favorable, etcétera, ¿no? Entonces son preguntas muy amplias, chicos, ¿ya? Y de esas preguntas se ocupan los filósofos. Finalmente, su trabajo abarca mucho más allá, por supuesto, porque ellos estudian también la tecnología. Y un filósofo podría preguntarse, ¿la tecnología es mala en sí misma? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿la tecnología será mala o perjudicial en sí misma? Yo tengo una posición respecto de eso. Yo pienso que no existen tecnologías ni malas ni buenas. No, sino es el uso que le damos a la tecnología lo que se convierte en dañino o perjudicial para nosotros. Por ejemplo, digamos que Juancito o Paquito, ¿no?, está de cumpleaños y papá le regala un celular último modelo, ¿no? Cosa que yo estoy muy en desacuerdo, pero él se lo regala. Muy bien. Entonces, el celular es un objeto, no piensa, ¿no? No tiene iniciativa y no tiene creatividad. De manera que el celular no le va a proponer cosas malas a Paquito, sino que Paquito es el que va a buscar en el internet y va a empezar a aprender quizás malos modales, quizás se juntará con malos amigos que le enseñen las cosas que todavía no se deben hacer o cosas que están terminantemente prohibidas, ¿no es cierto? Entonces el celular termina siendo el culpable, pero no es así, porque el celular solo es un instrumento. Nosotros somos los que debemos darnos cuenta si utilizamos el celular para el bien o para el mal. Está en nosotros. Realmente es el hombre el que tiene la culpa de si usa mal el celular. Realmente es eso, chicos, ¿ya? Entonces esa es mi posición. Pero bueno, entonces yo les estaba diciendo que pues los filósofos estudian este tipo de preguntas, ¿no? Y hay muchas preguntas más, ¿ya? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar para que me entiendan más o menos de qué se ocupan los filósofos. Los filósofos en la antigüedad se han preguntado qué es un átomo, existirá un átomo, etc. ¿No es cierto? Y por eso es que ahora vamos a pasar al punto número 2, que dice lo siguiente. ¿Qué es el átomo? ¿No? Para empezar, el término átomo proviene de dos raíces griegas. A, que significa sin, y tomos, que significa partes. O sea, el átomo es algo que no tiene partes, o sea, es algo que no se puede dividir o fraccionar, ¿no? Eso es el significado etimológico de la palabra átomo. Muy bien. Realmente, los primeros hombres que utilizaron la palabra átomo fueron unos filósofos griegos que vivieron hace muchísimo tiempo y que ahorita los vamos a estudiar.
Pero ellos no conceptualizaron el átomo tal como lo conocemos ahora, ¿ya? Sino solo propusieron el nombre nomás. Después, en descubrimientos recientes de hace más o menos 100 o 150 años atrás, nada más, es que sabemos que el átomo tiene sus partes, sabemos que los electrones están girando en torno al núcleo del átomo, que en el núcleo del átomo, ¿no?, hay una partícula que tiene una carga positiva, que se llama el protón. Hay una partícula que tiene mucha masa y se llama el neutrón, ¿no es cierto?, que los electrones tienen carga negativa y que entre el protón, que tiene carga positiva, y el neutrón y el electrón, que tiene carga negativa, se atraen, etc., ¿no? Pero eso vino después, mucho después de Demócrito, ¿ya? Entonces el átomo es una partícula, es un corpúsculo sumamente pequeño que no podemos ver, ¿ya? No podemos verlo. Sin embargo, podemos conceptualizarlo como lo estoy poniendo aquí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, y que el átomo obviamente tiene el átomo ha tenido, tiene y tendrá todavía una larga historia por conocer, ¿ya? Porque no sabemos todo sobre el átomo, faltan muchas cosas más por conocer. Ok, entonces ahora pasaremos al punto número 3, que dice así: ¿quiénes fueron los filósofos que aportaron ideas acerca de átomo? Muy bien, ya estamos en tu modo, ¿ya? Muy bien. Entonces es así. Uno de los primeros filósofos que desarrolló la idea de átomo era Leucipo de Mileto. Él vivió en Mileto, por eso es que se le conoce como Leucipo de Mileto, ¿ya? En la antigua Grecia. ¿Cuándo, profesor? Se estima que él vivió en el siglo V antes de Jesucristo. Él vivió 5 siglos antes de que naciera Jesucristo. Es un periodo aproximado, ¿ya? ¿Y qué decía Leucipo? Él era un filósofo, ¿ya? Bueno, pues en la antigüedad, para que me puedas comprender, los filósofos andaban con unas túnicas, ¿no? Tenían una ropa especial. Tenían también una tratativa especial porque eran hombres académicos, ¿no? No existía la ciencia tal como la conoces ahora, no había química ni física, no había nada de eso, ni matemáticas, ¿no? En tal caso recién estaban por nacer o iniciar estas ciencias, ¿no? Ellos eran pensadores, eran personas muy curiosas y creativas que caminaban por los campos en donde ellos se hacían preguntas y en torno a ellos tenían sus discípulos, ¿no? Tenían discípulos, ¿ya? Bueno, entonces, Leucipo de Mileto decía así, ¿no? Él decía: todo cuanto es material está constituido por partes discretas e indivisibles. Fundamental es esta idea. Dice que todo lo que existe tiene partes discretas. ¿Qué significa la palabra discreto o discreta? No significa callado, por si acaso. En esta situación, la palabra discreta significa que está compuesto por partes cuantificables, que se puede partir en 1, 2, 3 o más partes. O sea, todo lo que existe es posible de numerar, ¿no? Se pueden usar los números naturales para numerar todo aquello que existe. Y además, dice, todo cuanto es material está constituido por partes discretas e indivisibles. Todo lo que existe se puede dividir y sus partes son partes finitas o cuantificables con números naturales. Eso es lo que nos dice Leucipo, ¿no? 5 años antes de Jesucristo. Y estas sustancias, estas partículas que son discretas e indivisibles, se llaman los átomos. Aquí les he colocado la palabra átomo en el idioma griego, ¿ya? Así se escribe átomos en griego. Muy bien. Contemporáneo de Leucipo, de hecho se dice que Demócrito de Abdera era uno de los discípulos de Leucipo, ¿no? Demócrito era, como todo hombre de Abdera,
Era un hombre bastante alegre, se solía reír de casi todo, andábamos en la calle y ja, 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 ¿no? O sea, era un hombre bastante alegre, ¿no? Y tenía razones para ser alegre, porque provenía de una familia rica, no le faltaba nada. Entonces, con ese dinero lo que él hizo fue dedicarse a aprender, ¿no? Eso fue lo que hizo. Y no le fue mal, pues porque miren a las conclusiones que llegó. Él vivió del año 460 antes de Jesucristo hasta el 370 antes de Cristo, ¿no? Entonces, estoy hablando de épocas anteriores al nacimiento de Jesucristo. Y él ya decía, Demócrito de Abdera decía lo siguiente: lo material, o sea, la materia, puede dividirse hasta llegar al átomo. Ajá. O sea, si yo cojo esta tiza, puedo dividirla hasta llegar al átomo. Muy bien. Sí se puede entender. ¿Qué más dice? El átomo es eterno. Es una palabra, miren lo que dice, eterno. O sea que no nace ni muere, porque es eterno, ¿no? Es indivisible. No se puede dividir, más pequeño que el átomo, y además es homogéneo, ¿no? Homogéneo quiere decir que está compuesto por partes iguales. Bueno, hasta en cierto sentido las ideas de Demócrito de Abdera estaban bastante bien. En primer lugar, ¿existen átomos que realmente son eternos? Sí lo existen. Por ejemplo, los átomos más estables en el universo, conocidos hasta hoy, son los gases nobles. Son el helio, neón, el argón, etc. ¿Ya? La familia de los gases nobles son aquellos gases que difícilmente cambian su naturaleza, no se transforman. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Es indivisible. Bueno, hoy día sabemos que el átomo todavía se puede seguir dividiendo o partiendo en partes más pequeñas. Pero estamos hablando de que Demócrito dijo esto 460 años antes de Cristo, o sea, en una época en que no existía ni química ni física y las matemáticas recién empezaban a surgir y realmente no existían laboratorios ni manera de llevar a cabo experimentos tan finos para darse cuenta de que si el átomo es o no es indivisible. Pero las afirmaciones de Demócrito considero son bastante acertadas para su tiempo. Era un hombre en ese sentido, al igual que Leucipo, eran hombres adelantados a su época. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, siempre cuando uno plantea una pregunta, suelen haber opositores, ¿no? El bando contrario. Si yo soy el equipo blanco, va a haber el equipo negro, ¿no? Bueno, los opositores de Leucipo y Demócrito fueron los siguientes. El primero de ellos fue Empédocles de Agrigento, ¿ya? Empédocles vivió en el siglo V a.C. y él era un filósofo y político griego, ¿no? ¿Ya? Al igual que los anteriores. Y miren lo que decía Empédocles. Decía que la materia se compone por 4 sustancias. Estas sustancias son, lo voy a resaltar aquí de color moradito: agua, aire, tierra y fuego. Miren ustedes, en cierto sentido, las observaciones de Empédocles no eran del todo descabelladas, porque él se había paseado y se había dado cuenta de que estas sustancias estaban relacionadas, ¿no? Que siempre cerca de los mares hay tierra, ¿no? Que se había dado cuenta de que el agua cuando se evapora, se forma, que cuando el agua se evapora, esta forma parte o pasa a ser parte del aire, ¿no es cierto? O sea que estas sustancias estaban muy bien relacionadas, ¿no? Entonces, fue por eso es que Empédocles formuló esta afirmación, ¿no? Que la materia está compuesta por 4 sustancias y nada más que eso. Empédocles no dijo, no, la materia se compone por átomos. No. Los atomistas, los que defendieron la idea del átomo, están aquí. Y estos son los opositores, ¿no? Los opositores. Empédocles fue uno de ellos. Ahora, Aristóteles. Aristóteles, más conocido como el Estagirita, porque nació en Estagira, Macedonia.
Vivió en el 384 antes de Jesucristo y murió el 322 antes de Jesucristo. Aristóteles era discípulo de Platón y a su vez su maestro había sido discípulo de Sócrates. Platón había sido discípulo de Sócrates, otro filósofo griego, ¿ya? Y bueno, muy bien. Aristóteles decía lo siguiente, ¿no? Era otro hombre así, adinerado, ¿ya? O sea, no tenía necesidades, no le faltaba y por eso se dedicaba a la ciencia, ¿no? Decía, la materia se forma por la combinación de 4 sustancias. También había identificado estas 4 sustancias. Estas sustancias son la sequedad, o sea, la tierra, la humedad, o sea, el agua, el calor, o sea, el fuego, y el frío, que se puede representar por el aire, más o menos así. O sea, tanto Empédocles como Aristóteles habían defendido que la materia estaba compuesta por estos 4 únicos elementos. En cambio, ellos son los atomistas y ellos propugnaban la idea de que la materia se compone de átomos. ¿Ok? Muy bien. Aquí átomos, aquí 4 elementos. Muy bien. Ahora, chicos, les voy a presentar una visión general que resume realmente lo que ha ocurrido desde el siglo V antes de Jesucristo, más o menos hasta la Edad Moderna. ¿Ya? Muy bien. Entonces es así. Ahí está, así se puede ver. Les acabo de contar que Leucipo y Demócrito eran griegos y pues ellos habían defendido la idea del átomo, de la existencia del átomo como una entidad homogénea, indivisible y eterna. Muy bien. Por otro lado estaban los filósofos del otro bando que defendían los 4 elementos, que son Empédocles y Aristóteles. Muy bien, aquí están ellos. Ahora, más o menos su contiempo de estos filósofos griegos era el filósofo Epicuro. Epicuro había fundado una escuela hedonista, cuyo principio de esta escuela, ¿no?, consistía en que pues, habría que perseguir siempre la satisfacción y la felicidad. Eso es lo que propugnaba, ¿no? Recordemos que ellos vivieron antes de Jesucristo. El cristianismo no existía como lo conocemos ahora. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, a Epicuro se le recuerda y se le menciona siempre en la historia de la química y de la ciencia, porque este hombre ayudó a preservar las ideas de los filósofos atomistas. ¿Ya? Uno de los pilares del pensamiento de Epicuro era el atomismo de Leucipo y de Demócrito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otro hombre importante, era un romano, quien era Tito Lucrecio. Lucrecio escribió un poema larguísimo, y se dice que solo escribió un poema en toda su vida, ¿no? Lucrecio era un discípulo de Epicuro, ¿no? El poema de Lucrecio se llamaba De Rerum Natura, en español, sobre la naturaleza de las cosas. Y en este poema, que se recuerda mucho, se narra o se describen, ¿no? Se describe en poema, ¿no?, las ideas de Leucipo y Demócrito sobre la naturaleza de los átomos, de qué podían estar compuestos los átomos, ¿no? Eran meras especulaciones, no había laboratorios en esas épocas, tenemos que recordar, ¿ya? Muy bien. Entonces Tito Lucrecio escribe su poema sobre la naturaleza de las cosas, y este poema se llega a preservar con la invención de la imprenta. La imprenta fue un invento, y es un invento que ha ayudado a preservar muchísima literatura y muchísimas ideas que los seres humanos han podido pensar, han podido plasmar en libros, ¿no es cierto? Si no estaríamos con los papiros ahorita. Muy bien. Entonces, con la imprenta, uno de los primeros libros
que se imprime, se publica y se difunde es el poema de Tito Lucrecio sobre la naturaleza de las cosas, y en ese poema se hablaba sobre el atomismo de Leucipo y Demócrito. Tiempo después aparece el químico inglés del cual les he hablado durante las primeras clases, Robert Boyle. Robert Boyle era un químico inglés que escribió un libro que les he presentado la vez pasada que se llama El químico escéptico, ¿no? Es la primera sistematización de los principios de la química. Y pues bueno, además del libro que escribió Robert Boyle, a él se le recuerda porque hizo una contribución a la ciencia de la química que él descubrió que existe una relación inversa entre el volumen y la presión de los gases, ¿no? La famosa ley del Power ratón, ¿no? Que ya la van a estudiar luego, ¿ya? Muy bien. Después de Robert Boyle aparece Lorenzo o Laurent de Lavoisier con su ley de conservación de las masas. Un poquito después siguen los descubrimientos y aparece Louis Proust. Él era un químico francés, ¿ya? Y a él se le recuerda por su ley de las proporciones definidas. Asimismo, también podemos recordar a John Dalton, que fue el que descubrió la ley de las proporciones múltiples, y todas estas leyes se utilizan para hacer cálculos estequiométricos en química, ¿ya? Cuando estés en secundaria, vas a llevar un par de temas, por lo menos, en donde vas a ver el desarrollo, o te van a enseñar los cálculos estequiométricos, ¿ya? Entonces yo solamente voy a dejar allí esta idea. Creo que he narrado más o menos cómo ha sido el desarrollo de las ideas filosóficas desde Leucipo hasta John Dalton. Ahora te digo algo. Si bien es cierto, nosotros sabemos que los átomos son los constituyentes básicos de la materia, no siempre ha sido así, y no siempre se ha aceptado de buena forma el hecho de que la materia esté compuesta por átomos. De hecho, durante toda la Edad Media se pensó, ¿no? Que la materia estaba constituida por los 4 elementos. Y esta idea de los 4 elementos había, digamos, influido en otros campos de la ciencia, como son, por ejemplo, la medicina, ¿ya? Y había influido de tal manera que justo por eso es que se practicaban las famosas sangrías. ¿Qué es una sangría? ¿Ya? Una sangría no es una bebida, chicos, no. Una sangría era una técnica supuestamente para aliviar el dolor a una persona que estaba enferma. ¿Y cómo era? Bueno, se cogía del brazo a la persona y más o menos por aquí, a la altura del antebrazo, le hacían un corte. La sangría consistía en dejar de sangrar a esa persona, ¿no?, para bajarle la fiebre, y se creía que esa persona se iba a curar de esa manera, ¿no? Era una técnica. Profesor, ¿y qué tiene que ver la sangría con los 4 elementos? Ah, es muy sencillo, mira. La fiebre, cuando una persona está enferma, tiene fiebre. La fiebre está relacionada con el calor o con el fuego, ¿no es cierto? Como la sangre es fuego y el fuego le hace daño a la persona, le tengo que quitar el fuego, le tengo que quitar la sangre, y por eso es que cortaban y dejaban que el fuego, entre comillas, saliese de la persona, y de esa manera se iba a curar. Ese era más o menos el razonamiento. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a resolver algunas preguntas relacionadas con el tema del día de hoy. Como es habitual, vamos a desarrollar el trabajando en clase. Me encuentro en este momento en la página número 121 de tu módulo de estudios. Y bien, es así. Estoy en la página 121. Pregunta 2. La palabra átomo es de origen griego y significa sin partes. ¿Ok? Pregunta 3. ¿Quiénes fueron los primeros en dar una explicación acerca de la formación de la materia? ¿Quiénes fueron los primeros en dar una explicación acerca de la formación de la materia? Aquí los tenemos: Leucipo, Demócrito, Aristóteles y Empédocles. ¿Ok?
Pregunta 4. ¿Qué filósofo afirmaba que la materia está formada por aire, agua, tierra y fuego? Bueno, tú lo estás viendo ahí, ese era Empédocles de Agrigento. Pregunta 6, dice así. ¿Qué filósofo afirmaba que la materia es producto de la combinación de las 4 sustancias de la materia? Bueno, tienes 2 respuestas, ¿no? Es Empédocles o Aristóteles. Pregunta 7. Indica la combinación de las 4 sustancias que afirmó Aristóteles. Bueno, ahí escribes sequedad, humedad, calor y frío, ¿no? Ahí lo tienes. La pregunta 9 ahora. ¿Quién se opuso a la teoría atomista de Leucipo y Demócrito? Bueno, puedes poner uno de los dos, ¿no? O Empédocles o Aristóteles. ¿Ya? Pregunta 10. Hay un espacio y dice ahí, químico y físico inglés que comprobó que la materia estaba formada por átomos. Bueno, uno de los químicos y físicos ingleses que hizo esto era Robert Boyle, el que descubrió la relación inversa entre el volumen y la presión de un gas en un recipiente cerrado. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahora te voy a dejar con un pequeño video para que puedas terminar de entender la clase del día de hoy. ¿Ya? Ya sabes que tu tarea consiste en realizar la página, es decir, realizar los ejercicios de la página 122. Nada más que 10 preguntitas está quedando para ti. ¿Ya? Ya nos vemos entonces. ¡Chao! Este es el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, donde se descubrieron los componentes del átomo. El reino de lo muy pequeño. Desde los tiempos de Demócrito en el siglo V a.C., los hombres han especulado sobre la existencia de los átomos. Durante los últimos siglos ha habido argumentos persuasivos, aunque indirectos, de que la materia está hecha de átomos. Sin embargo, hasta la actualidad no hemos podido verlos. Estas burbujas rojas se producen por roces casuales de átomos de uranio, ampliados 100 millones de veces. ¿Cómo le hubiera gustado esta película a Demócrito de Abdera? Presuponemos la existencia de los átomos. Hay muchas clases de átomos que son maravillosos y útiles al mismo tiempo. Observen. Hay unas 92 clases de átomos químicamente distintos que se encuentran en la Tierra en estado natural. Se les llama elementos químicos. Prácticamente todo lo que vemos y conocemos, toda la belleza del mundo natural, está hecho de estas clases de átomos, distribuidos en armoniosos modelos químicos. Hemos representado aquí las 92 clases. A temperatura ambiente, muchos son sólidos, algunos son gases y 2 de ellos, el bromo y el mercurio, son líquidos. Están ordenados de acuerdo con su complejidad.
El hidrógeno es el elemento más simple, es el elemento número 1. Y el uranio, que es el más complejo, es el elemento 92. Algunos elementos son muy conocidos, como por ejemplo el silicio, el oxígeno, el magnesio, el aluminio y el hierro, que son los elementos que componen la Tierra. O el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, que son los elementos esenciales de la vida. Hay otros elementos que son totalmente desconocidos. Por ejemplo, el hafnio, el herbio, el diprosio y el praseodimio. Elementos que no acostumbramos a encontrar en nuestra vida cotidiana. En general, cuanto más conocido es un elemento, más abundante es. Hay una gran cantidad de hierro en la Tierra, pero no mucho itrio. El hecho de que los átomos estén compuestos de solo 3 clases de partículas elementales, protones, neutrones y electrones, es un descubrimiento relativamente reciente. El neutrón no fue descubierto hasta 1932, junto con el electrón y el protón, aquí en la Universidad de Cambridge. La física y la química modernas han reducido la complejidad del mundo perceptible a una sorprendente simplicidad. 3 unidades colocadas de forma distinta forman básicamente todo. Un neutrón es eléctricamente neutro, como su nombre indica. El protón tiene una carga eléctrica positiva y el electrón una carga eléctrica negativa. Dado que todo átomo es eléctricamente neutro, el número de protones del núcleo debe igualar el número de electrones de la órbita. Los protones y neutrones forman el núcleo del átomo. Bien, la química de un átomo, la naturaleza de un elemento químico, depende solamente del número de electrones, que es igual al número de protones y que recibe el nombre de número atómico. La química es solo números, una idea que hubiera atraído a Pitágoras. Si se tiene un átomo y solo tiene un protón, es hidrógeno. 2 protones, helio. 3, litio. 4, berilio. 5, boro. 6, carbono. 7, nitrógeno. 8, oxígeno, y así sucesivamente. Y así hasta 92 protones, que sería el uranio. Los protones tienen cargas eléctricas positivas, pero como cargas se repelen unas a otras. ¿Y por qué sigue el núcleo unido? ¿Por qué la repulsión eléctrica de los protones no hace que el núcleo se haga pedazos? Porque hay otra fuerza en la naturaleza que no es ni la electricidad ni la gravedad. La fuerza nuclear. Podemos considerarla como un gancho de corto alcance que empieza a funcionar cuando los protones o neutrones se encuentran muy cerca. La fuerza nuclear puede superar la repulsión eléctrica de los protones. Dado que los neutrones poseen fuerzas nucleares, aunque no eléctricas, son como una especie de pegamento que une el núcleo atómico. Un conglomerado de 2 protones y 2 neutrones forma el núcleo del átomo de helio y es muy estable. 3 núcleos de helio unidos por fuerzas nucleares forman el carbono. 4 núcleos de helio forman el oxígeno. No hay ninguna diferencia entre los 4 núcleos de helio unidos por las fuerzas nucleares y el núcleo de oxígeno. Son la misma cosa. 5 núcleos de helio forman el neón. 6, el magnesio. 7, el silicio. 8, el azufre. Y así sucesivamente, aumentando el número atómico por 2 y siempre formando algún elemento familiar. Cada vez que añadimos o extraemos un protón y suficientes neutrones para mantener unido el núcleo, formamos un nuevo elemento químico. Observemos el mercurio. Si extraemos un protón del mercurio y 3 neutrones, lo convertimos en oro, el sueño de los antiguos alquimistas.
Más allá del elemento 92, más allá del uranio, existen otros elementos. No surgen de forma natural en la Tierra, son sintetizados por los seres humanos y se descomponen rápidamente. Uno de ellos, el elemento 94, es el llamado plutonio, y es una de las sustancias más tóxicas que se conocen. ¿De dónde proceden los elementos químicos que surgen naturalmente? Quizá una creación separada para cada elemento. No obstante, todos los elementos están compuestos de las mismas partículas elementales. El universo, todo él, en todos los lugares, tiene un 99,9% de hidrógeno y helio, los dos elementos más simples. En realidad, el helio fue detectado en el Sol antes de que fuera encontrado en la Tierra. ¿Podrían haber evolucionado los otros elementos químicos del hidrógeno y del helio? Para evitar la repulsión eléctrica, los protones y los neutrones deben unirse de forma que queden engranados los ganchos que representan las fuerzas nucleares. Esto solo es posible a muy altas temperaturas, a las que las partículas se mueven tan rápidamente que la repulsión eléctrica no tiene tiempo de actuar. Son temperaturas de decenas de millones de grados. Estas altas temperaturas son normales en la naturaleza. ¿Dónde? En el interior de las estrellas.